Hola chicos, buenos días. Pues vamos a hablar en la ocasión del día de hoy en historia sobre la situación económica en el país y su apertura comercial. Pues vamos a hablar o vamos a meternos un poquito a la introducción sobre la apertura comercial en regiones de aquí de México. Es, bueno, más o menos o a más de 2 décadas de haberse iniciado la liberación comercial de la economía mexicana, sus resultados económicos y sociales parecen distantes de las expectativas que se tenían y sobre todo muy optimistas que se alentó sobre todo durante los años previos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las diferencias entre los agentes económicos y regiones que han logrado insertarse exitosamente en la economía global a través de las oportunidades que pues abrió el TLC-CAN con respecto a las que no se han hecho, se han agudizado considerablemente. Las exportaciones pues beneficiaron a más de 300 grandes empresas y alrededor de 3.500 empresas maquiladoras, que en conjunto pues aportan a un cierto porcentaje que es más o menos un 95% del total, contrastado en el aproximado de 3.1 millones de empresas que aportaban el 5% restante. Ok, también podemos ver que pues en una crisis económica se caracteriza pues obviamente porque hay desempleo y el cierre de empresas y el aumento en los precios de productos que consumimos. Nuestro país entró en una crisis económica muy fuerte después de la caída de los precios del petróleo a nivel mundial y el endeudamiento que se produjo por los préstamos invertidos en la industria petrolera. Pues esto hizo que entre 1976 y 1985 la deuda externa, es decir, el dinero que nosotros como país debíamos a los bancos de otros países, pues aumentará de 23 mil millones de dólares a 96 mil millones de dólares, lo que causó devaluación de devaluación de la moneda. O sea que el peso perdió su valor con respecto al dólar. Por ejemplo, en 1977 nuestra moneda valía 12.5 pesos por un dólar. Y en 1988 ya se pagaban 2.285 pesos por un dólar. Otro efecto de la crisis fue el aumento de la inflación, pues los precios de los productos y servicios subieron excesivamente, no solo en México, pues sino en todo el mundo. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué es la inflación, no? La inflación en la economía, se usa este término para referirse al aumento generalizado de los precios, por lo que al subir los costos, el dinero alcanza para comprar menos productos y servicios, ¿ok? Entre 1981 y 1982, pues se experimentó una crisis económica debido a que disminuyó el precio internacional del petróleo. Esto provocó que los ingresos del gobierno mexicano se redujeran bruscamente y pues como resultado afectaba a la economía.
Para enfrentar las situaciones del gobierno, tomó diversas medidas, como la nacionalización de la banca en 1982, es decir, que todos los bancos pasaron de ser propiedad de la nación, pasaron a ser propiedad de la nación. También se pusieron a la venta empresas del Estado. Se firmaron acuerdos para abrir la economía nacional a las inversiones extranjeras y al comercio internacional, y se solicitaron nuevos préstamos. Con estas acciones la economía del país tomó un nuevo rumbo. Se fue incrementando cada vez más a la dinámica de la economía mundial y a las empresas privadas, estas pues fueron adquiriendo mayor importancia. Durante las 3 últimas décadas hemos experimentado los efectos de este cambio. Por un lado, se ha presentado cierto crecimiento y aumento en la inversión privada. Por otro lado, pues continúan los problemas con la desigualdad social, el enriquecimiento de la minoría, de empresarios nacionales y extranjeros y el aumento del desempleo. De la economía informal y de la pobreza extrema, pues así como la pérdida del poder adquisitivo de salarios, es decir, que pues las personas ya no pueden comprar algunos productos que antes pues sí podían y sí les alcanzaba pues para comprarlos. Pues también es pues una consecuencia de la integración de México a la economía mundial es que en la década de 1980 el país inició una apertura a los comercios internacionales mediante la firma de diversos tratados comerciales. El más importante es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado con Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 1994 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que este gobierno pues fue de 1988 a 1994. Con este acuerdo pues se pretendía que México aumentara sus exportaciones a dichos países y pudieran adquirir artículos extranjeros pues a menor costo. Como consecuencia de este tratado, aumentó la venta de algunos productos mexicanos, sobre todo los de origen agropecuario e industrial. Sin embargo, pues las manufactureras y los agrícolas agricultores nacionales quedaron en desventaja frente a sus competidores extranjeros, debido a que los productos mexicanos son más costosos. Además, el Tratado de Libre Comercio que México ha firmado se han firmado tratados también con la Unión Europea y con países como Chile, Guatemala, Venezuela, Colombia, Bolivia, Israel y Japón. Y esos también son tratados que se han hecho de comercios para exportar productos mexicanos. También podemos ver que pues el comercio exterior que tiene México, pues desde finales de los siglos pasados, gracias a los tratados de libre comercio que hay, pues nos han ayudado a ir levantándonos un poco. Una gran devaluación que vino en la década de 1994 fue cuando pues cayó el peso, y esa fue una de las otras devaluaciones que sufrió el país. Hablando en términos más cercanos, pues desde fines del año pasado México saltó, digámoslo así, a los titulares de los periódicos en todo el mundo debido a pues, una compleja relación que se vislumbra con los Estados Unidos y la nueva administración de este país. Pues en materia del comercio exterior, México tiene por delante una oportunidad histórica y pues el fin
o renegociar el Tratado de Libre Comercio. Y pues no nos, bueno, como vamos a ver en un video que viene, pues no nos afectaría tanto cancelar ese libro, Tratado de Libre Comercio. Como les decía que pues a finales del año pasado, pues debido a todo el enfrentamiento, lo que hubo o que hay con la nueva administración de Estados Unidos, pues para ser más preciso, es la incertidumbre que se tiene en torno al Tratado de Libre Comercio. Pues algunos analistas al respecto creen que, aunque la mayoría de los intercambios económicos que se realizan con nuestro vecino del norte, México debe aprovechar las oportunidades que se tienen con todo el mundo. Es decir, nuestro país puede y necesita incrementar la diversificación de las relaciones económicas y comerciales. Pues actualmente Estados Unidos resta solidez al tratado y pues aunque podría tener negociaciones en torno a la integración de China o de ser posiblemente que México deba evaluar las ventajas o repercusiones que tiene un nuevo tratado comercial, su influencia en los sectores claves de nuestra economía, por ejemplo, la industria como la automotriz, pues tendríamos que hacer frente de manera cooperativa a Japón, Tailandia, Italia y hasta incluso a la misma China. Pues México ha trabajado en las últimas décadas en fortalecer su comercio exterior. Hoy es uno de los mayores exportadores de productos agropecuarios, así como en menor medida de otros como equipo de autopartes, de vehículos, equipos electrónicos, computadoras, entre otros. Por eso cuenta con una gran oportunidad para diversificar ¿cómo se llama? Las importaciones y las exportaciones que hay. Ok, pues asimismo, el territorio mexicano goza de una gran infraestructura que permite optimizar procesos y tales como el despacho aduanero, así como recibir costos de operación. Pues es decir, se amplía la red de comunicaciones, las facilidades y el despacho aduanero, que es una ventanilla única de comercio exterior mexicano, o el Carrier Express para agilizar los tiempos de despacho aduanero y fortalecer esquemas. Pues les voy a dejar un video de lo que es la historia del Tratado de Libre Comercio. Otro análisis, Norma, que me gustaría a mí hacer es qué pasaría realmente si quitamos el Tratado de Libre Comercio del mapa. Estados Unidos y México y Canadá son miembros de la OMC, evidentemente de la Organización Mundial de Comercio. Han tenido siempre este tipo de acuerdos en los cuales se han definido aranceles. A partir del 94, el NAFTA sometió a esta nueva fórmula de hacer negocios y puso los aranceles a cero. Desde ese punto de vista, NAFTA nos ha ayudado muchísimo en todos estos años. Sin embargo, ¿qué pasaría hoy con la evolución de las economías? ¿Qué pasaría hoy si totalmente nos quitamos del tratado? Y para ello tenemos... Si estuviéramos sujetos a un posible pago de impuestos. A un posible pago de impuestos. ¿Quién es el gran ganador y quién es el gran perdedor? Veamos. Habiendo un análisis general, digamos, de las industrias que pueden ser totalmente afectadas, vamos a ver la industria agrícola. Si México y Estados Unidos dejan el tratado, que sería totalmente exento cuando tenemos el tratado, las importaciones de los Estados Unidos de productos mexicanos pagarían entre 0 y 2.3%. Las exportaciones de los Estados Unidos a México, es decir, las importaciones
grabadas a México estarían entre el 0 y el 15%, y en el caso, por ejemplo, del pollo sería hasta el 100%. Aquí podemos ver que el impacto más importante entre los dos va a ser hacia los Estados Unidos, quien perdería competitividad al entrar los productos al mercado mexicano entre 0 y 15% y para pollo 100%. Un costo mayor para el consumidor final. Lo mismo pasa con la industria automotriz. Esto es algo interesante. Quitando el 35% del que está hablando Donald Trump, que posteriormente hablaremos de esto, realmente las importaciones de automóviles a los Estados Unidos es de 2.5%. En México, sin tratado de libre comercio que era exento, las importaciones de automóviles a este país son de 20%, tanto de automóviles como de camiones, lo cual haría también totalmente poco competitivo las importaciones de los Estados Unidos hacia México. Ahora bien, en la parte de la industria farmacéutica pasa algo muy parecido. Para los Estados Unidos las importaciones a los Estados Unidos de farmacéuticos son 0% y en México son hasta del 15%. En el caso de la industria electrónica, en el caso de la industria minera, en el caso de la industria energética, ahí sí tenemos una cosa interesante, que es a partir de la evolución de las economías, los aranceles están en ceros, inclusive no estando el Tratado de Libre Comercio. Eso nos indica que el Tratado de Libre Comercio va a afectar algunas cosas, pero en lo general, un gran porcentaje de los aranceles a nivel país, quitando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, México y Canadá, es a 0%. Y que la repercusión en todo caso, Iván, está más a nivel de Estados Unidos. Ellos son los que tienen que pagar mayores impuestos. Efectivamente. Y aquí otra vez, y volvemos a la pregunta original, ¿quién es el gran perdedor desde este punto de vista? Quitando el Tratado de Libre Comercio, a mí me parece que el más afectado son los Estados Unidos y no México necesariamente. Yo soy su amigo Reinhardt y en esta ocasión les platicaré sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es un tema un poco raro, pero nos ayudará a comprender qué demonios está pasando con la economía de nuestra región con la llegada de Donald Trump. Reinhardt, bad hombre. Nuestra historia comienza a finales de los años 80. El mundo está finalizando la Guerra Fría, Estados Unidos emerge como la máxima y única potencia mundial y México está comenzando a abrirse al comercio internacional con políticas tecnócratas y neoliberales de la mano del presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero no nos detengamos mucho en el contexto, pues tenemos otro video que habla de la historia de... Había una fuerte transformación en el mundo, con Gorbachev en la Unión Soviética, Margaret Thatcher en Reino Unido y el republicano Ronald Reagan en los Estados Unidos. Todos ellos marcaron una clara inclinación hacia la política de derecha en un mundo que en ese entonces abogaba por la liberación de mercados y la globalización. Justo lo contrario de lo que quiere la derecha mundial del 2017. Irónicamente. Those are a lot of bad hombres with a British nasty woman. Wrong. En ese panorama se establecieron reglas de la economía global que fueron conocidas como el Consenso de Washington. Básicamente se trataba de 10 puntos a seguir para integrar el libre mercado y el neoliberalismo mundial en los países desarrollados. Y claro, también para países que estaban en vías de desarrollo como México. El presidente Salinas de Gortari fue particularmente activo en implementar reformas acordes al Consenso de Washington. Esto implicaba disminuir la participación del gobierno en las actividades económicas y dar apertura a la inversión de empresarios nacionales y extranjeros. A eso se le llama neoliberalismo. Neoliberalismo. También se firmaban tratados de libre comercio con Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica y, claro, a inicios de 1990 se inició la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá. Fue firmado por el presidente de Estados Unidos, George H.W. Bush, el primer ministro canadiense, Brian Mulroney, y por el presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. El tratado entró en vigor el 1 de enero de 1994. Con esto, México se abría a la economía de buena parte del continente, además que quedaba prácticamente adherido al mercado estadounidense. Como medida para la adaptación de la economía mexicana, se removieron 3 ceros a la moneda con la creación del nuevo peso. También Salinas retiró el control gubernamental y volvió de particulares las minas, aerolíneas, ferrocarriles y miles de kilómetros de carreteras. Se disolvió la industria del azúcar y del café, además que el monopolio de telefonía de Telmex pasó del gobierno a manos de Carlos Slim, un particular que recibió un sector fundamental para el desarrollo del país. Así es, caballeros. Ahora pueden hacer prácticamente lo que quieran. ¡Yay!
Los bancos fueron liberalizados a particulares de manera bastante descuidada. Esto generó que en 1994 una enorme crisis económica rompiera el ritmo de las reformas y dejara ver una vez más la corrupción y debilidad de las instituciones mexicanas, que detuvieron el desarrollo y la confianza de los planes del gobierno mexicano. Por su parte, Estados Unidos y Canadá centraban su atención en convertirse en una economía de mercado, es decir, basar su crecimiento en la alta tecnología, el consumo y la compra-venta de bienes y servicios para dejar la fabricación de productos a países de tercer mundo como México y China, de manera que la producción fuera mucho más barata. El Tratado de Libre Comercio retiraba o bajaba impuestos por importación y exportación de mercancías de todo tipo. Abría el intercambio comercial de alimentos y daba el marco legal para que las empresas extranjeras tuvieran facilidades para establecerse en México. Además, el tratado estaba pensado por los estadounidenses como una manera de dar trabajo a los mexicanos y disminuir la migración a su país, que en ese entonces era muy alta. Pero las cosas no fueron muy bien desde el principio. La entrada de alimentos transgénicos desde los Estados Unidos rompió con los precios de alimentos de muchos productos del campo mexicano. Además, la falta de protección del gobierno a ese sector provocó un abandono masivo de las tierras y el aumento de la migración. Se incrementó también el comercio informal y la concentración de gente en los centros urbanos. Así que con los años, en vez de crearse más empleo en México, lo que se hizo fue concentrarlo en la industria, pero removiéndolo del campo, lo que al final no genera beneficios para todos los sectores de la población. Yo antes vivía en el campo, ahora vendo fundas para celulares y chacharitas chinas en la ciudad. No veo cuál fue el beneficio. Este y más fenómenos se gestaron en los siguientes 25 años. Veamos por partes qué pasó en todo ese tiempo. Como se había prometido, montones de empresas extranjeras llegaron a México. Esto a la larga no quitó trabajos a ningún país, pero sí hizo que la mano de obra en todo el mundo bajara de precio. A mí me funciona bien ganar $15 al día. A nosotros también. Pues eso para mí es una mugre, no vale la pena. Por otro lado, el marco legal del Tratado de Libre Comercio ha hecho que México sea un gran lugar para importar mercancías de todo el mundo. No para consumirlas aquí, sino para venderlas a Estados Unidos. Viéndolo de manera simple, México funciona como una gran bodega que tiene paso libre hacia Norteamérica. Es por eso que gran parte del comercio mundial entra a México a ensamblar sus mercancías con la sola intención de comerciar de manera barata con Estados Unidos. Esto es a tal grado que el 85% de lo que se exporta de México va a parar a ese destino, y ni siquiera la mitad de lo que se exporta es propiedad de empresas mexicanas. Y esto no es tan bueno. El gobierno de México no puede cobrar mucho dinero por las importaciones del mundo, y a causa del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos tampoco puede cobrar muchos impuestos por la entrada de mercancías desde México. Vamos, que bajo esta lógica, ninguno de los dos gobiernos gana mucho dinero. Oigan, los gobiernos son los que pusieron las reglas. No se vengan a quejar conmigo. Con la llegada de industrias extranjeras a México, se abandonó el apoyo del gobierno a la industria interna. Además, se generó una economía dependiente del exterior en muchos frentes, entre los cuales hay dos un tanto absurdos. Uno es la dependencia alimenticia a pesar del potencial agrícola del país. ¡Abundancia! Y el otro es la dependencia energética de gasolinas gracias a la histórica ineficiencia y corrupción de Pemex, además de la importación cada vez mayor de combustibles refinados de Estados Unidos. Así que ahí lo tienen. Esa es la historia de lo que trata y algunas de las consecuencias que tiene el Tratado de Libre Comercio en estos momentos. Se habla de su renegociación o incluso de su cancelación. Aún no se sabe bien qué va a pasar, pero tener algo de perspectiva nos ayuda a ver que la renegociación o cancelación de este tratado no implica necesariamente algo negativo. Además, hay que estar atentos a que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 25 años. El comercio electrónico, el ambientalismo, las telecomunicaciones y las fuentes de energía son temas que no están en el acuerdo y son asuntos que nos afectan a toda la región. Al mismo tiempo, las necesidades han cambiado y el libre comercio y la globalización han traído una fuerza enorme a los empresarios y debilitado a los gobiernos en todo el mundo. Esto sin contar que la pobreza y la desigualdad se han acentuado al grado que 8 personas pueden tener la misma riqueza que la mitad más pobre de todo el planeta. Además, estamos entrando a la cuarta revolución industrial, una época donde la automatización, los robots y la inteligencia artificial están allí para integrarse a las labores humanas, lo que cambia el tablero como lo conocemos.
Así que, amigos de todo el mundo, disculpen si este tema es demasiado local, pero es algo que no solo afecta a México, sino que afecta a toda la región, incluso al continente, y puede llegar incluso a afectar al comercio global. Yo soy su amigo Reinhardt.